Me parece súper interesante, Jacobo, lo que decías, principalmente con el tema del conocimiento, y es verdad, a mí me puede conocer, a mí me pueden conocer más que Topic, pero yo no creo que la gente vaya a votar por mí para una elección. De hecho eso no Claro. está bien. Y ha pasado con gente de televisión que se lanzaron, se lanzan y no ganan, y son pero recontra que conocidos, porque no pegaron, no conectaron o no hicieron ese plus que les falta. Entonces, eso de ahí no le garantiza a Jacobo. Pero hablemos de otros, perdón, a Topic, hablemos de otros personajes que están, porque todavía RC no nos dice quiénes son, estamos a la espera de eso. Y tomando en cuenta también, Jacobo, de que Isa se retira de la contienda. ¿Qué impacto primero tuvo Isa diciendo voy a hacer? Y luego, ¿qué impacto logró cuando dijo ya no voy a hacer? A ver, Isa es un candidato importante. Isa es un candidato que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, aunque no sea candidato, me refiero a un liderazgo, porque sabemos por las encuestas que es uno de los mejores posicionados y en imagen, ¿no? Pero además de las encuestas, te diría, es un tipo que ha ganado un espacio de liderazgo y representación en el actual país. Es decir, con las protestas, con todo esto, está posicionado en el imaginario de buena parte de la gente como un líder que defiende los intereses del pueblo. Y además tiene todo su bagaje y legitimidad en el mundo del movimiento indígena y más importante a tomar en cuenta. ¿No es el candidato? Bueno, hay varias preguntas que podemos hacer. ¿Se escucha? Sí, 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 se te entrecorta porque por alguna situación, pero se te escucha. Como que se queda la señal. Ahorita se quedó, por ejemplo. De pronto alguna llamada o Ah, alguna... caramba. Pero del resto se escuchaba todito, A así que ver, tranquilo. ahora, A ver, dale. ya. No, no hay muy buena conexión, lo lamento, hombre. ¿Hoy No no? importa, pero te escuchamos. Sí, ya. A ver, el otro que decía es, ¿a dónde va a ir de Isa o la simpatía de Isa? Es decir, ¿se lo va a llevar Yacu Pérez? Las razones obvias que sabemos. ¿Se lo llevará el correísmo o el candidato del correísmo? ¿Qué va a pasar? ¿Verdad? Ahí va a haber una disputa interesante entre lo que significa ISA y los candidatos que pueden disputar ese voto, que para mí son Yacu y el candidato del correísmo, ¿no? Pero sí, es una... Hubiera sido muy interesante verlo en la campaña ISA, en las elecciones aún más competitivas, que ya van a ser muy competitivas de por sí. Claro que sí, hubiese sido bastante chévere verlo, pero, y aclararon, por si acaso, el movimiento indígena aclaró que no van a apoyar a Yacu, y lo dijeron muchas veces, incluso Nina Pacari, para que no se confunda el movimiento indígena y crean que el candidato del movimiento indígena es Yacu. Entonces, no vamos a apoyar a Yacu, así lo recalcaron, porque con el tema del correísmo como que no es necesario recalcarlo, porque se manejan por líneas, aunque juntas también muy separadas. Y hablemos del correísmo, Jacobo. ¿Qué pasa con ellos? ¿Están cancheros? ¿Están confiados? ¿Tienen oportunidad? Alguien me decía, creo que era Pablo, si es que no gana el correísmo en primera vuelta, en segunda vuelta la van a tener difícil. Sí, a ver, de lo de Yacu una cosa, ¿no? Sí, de acuerdo, Nelson, que no es que el movimiento indígena lo va a apoyar, pero el voto del movimiento indígena, o ten en cuenta que fue candidato en 2021 y ante la ausencia de ISA, muchas bases o la población cercana al movimiento indígena puede decantarse por él perfectamente, más allá de lo que diga Nina Pacari o quien sea, ¿no? A eso me refería. El, el peor enemigo del correísmo se llama el correísmo, ¿ya? Es decir, y el peor enemigo del correísmo se llama el correísmo cuando gana unas elecciones y ya se creen todos sus mitos del pasado, ¿de acuerdo? Entonces, me parece que es esto, lo que estamos viendo, es decir, tuvieron una victoria impresionante, mucho mérito en las anteriores seccionales,
Pero yo tengo la sensación que desde entonces y desde que se metieron en el juicio político, dan por hecho que la gente está comprando su narrativa y su forma de ver el país ahora mismo. Y eso no es verdad, Nelson. Es decir, mira, lo primero, confunden el mito de Correa con la intención de voto que tenga su candidato. Es decir, que las encuestas digan que el mejor presidente, que estábamos mejor y que no sé qué. Oye, pues también dicen que Roldós era el mejor presidente, y discúlpame, pero Roldós es un mito. Que quién ha vivido la época de Roldós, quién sabe lo que hizo Roldós. Es decir, se han llegado dos o tres cosas y hasta los pelados te dicen Roldós mito con el potencial electoral de ahora. Entonces, porque la encuesta diga que Correa fue el mejor presidente, no quiere decir que Correa pone un candidato ahora y gana las elecciones. Ya lo hemos visto con el señor Arau, ¿de acuerdo? Entonces, esto, uno. Dos, el correísmo está metido en un... Es parte del conflicto político, Nelson. Es parte de la crisis política a la que hemos llegado. Han abanderado el juicio político. Los adversarios les han etiquetado de desestabilizadores. Es decir, claro, si hablamos de outsiders, el correísmo no es un outsider. Ah, no, no, por supuesto que no. El correísmo ya es la vieja política, que puede ser con mejores resultados, más capacidad que otros, pero es la vieja política. Entonces, si la gente se decanta más por lo nuevo, el outsider y demás, el correísmo no tiene, digamos, el mejor valor comparativo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ellos siguen enfrascados en el discurso del juicio político, ellos siguen pensando que esto es ellos, los fiscalizadores del pueblo versus Lasso, y oye, a mí me asombra algo, es decir, venimos de una crisis política, el país paralizado, y lo que te proponen ahora es ir a una constituyente. O sea, 6 meses más de líos políticos y no sé qué. Es decir, caramba, son los grandes favoritos. Es innegable. Deberían ganar, pero yo les veo con un poco de, bueno, la soberbia natural de cualquier ser humano cuando viene de una victoria como esta, y el tema de quién va a ser los candidatos. Son. O sea, esto no es cualquier cosa, no es lo mismo. Hay gente que ya mira una encuesta y dice, dicen que sí votarían por el candidato de Correa. No confundan el mito con la realidad. Es decir, ahí están hablando del mito, están hablando de echamos de menos a Correa, con Correa estábamos mejor, lo que diga Correa pues será tenido en cuenta. Pero Correa pone de candidato a una silla de plástico y dejen de creer eso de que por eso se gana. Y los candidatos que han sonado por ahí, discúlpame, pero dejan mucho que desear. Así que veamos, que nos digan cuando quieran cuál va a ser el binomio y podremos tener más elementos, ¿no? Pero, Nelson, esto va a estar muy disputado. Yo creo que el correísmo va a estar en segunda vuelta, pero hay 2 o 3 candidatos muy competitivos que pueden colarse en esa segunda vuelta y ahí sí es una elección nueva, querido amigo.